La que estamos escuchando es Marisa Monte interpretando una canción de Pichinguinha. No es cualquiera que interpreta las canciones de Pichinguinha porque son canciones demasiado sofisticadas, ¿no? O sea, si escuchamos lo que estábamos escuchando, vas a ver que las melodías son súper sofisticadas y que no cualquier intérprete consigue cantar eso. Y bueno, pero esto tiene que ver con jazz, tiene que ver con un músico genial, y tiene que ver con música de inicios del siglo pasado, de los que les voy a ir hablando en el programa de hoy y en los próximos. Hoy vamos a hablar particularmente de Pichinguinha. Su nombre es Alfredo da Rocha Viana Filho y es conocido popularmente como Pichinguinha. Es un carioca nacido en 1897 en Río de Janeiro, murió en 1973. Fue un maestro de banda, flautista, saxofonista, compositor y arreglador. Pichinguinha es considerado uno de los más grandes compositores de la música popular brasilera y contribuyó directamente para lo que se conoce como choro, una forma musical muy particular, muy definitiva. Pichinguinha era hijo de Alfredo Rocha Viana, que era funcionario del correo, pero que era flautista y que poseía una gran colección de partituras de choros antiguos. Los choros pueden ser considerados como la primera música urbana típicamente brasilera, que a lo largo de los años se transformó en uno de los géneros más prestigiados de la música popular nacional, reconocido como un tipo de música con excelencia y con requinte, con sofisticación. Y tiene sus orígenes estilísticas en el lundu, que es un ritmo de inspiración africana, y una base percutiva africana, mezclada con género de música erudita europea. La composición instrumental de los primeros grupos de choro era basado en un trío que era formado básicamente por flauta, guitarra y cavaquinho. Y bueno, Pichinguinha aprendió música en casa, haciendo parte de una familia con varios músicos. Entre ellos estaba el China, su hermano, que era Octavo Viana, y fue él el que obtuvo el primer empleo para que este chico, entonces chico Pichinguinha, comenzase a actuar en 1912 en cabarets en La Lapa, en Río de Janeiro. Después sustituyó al flautista titular de la orquesta de la sala de proyección de cine del Cine Río Branco en Río. Y en los años siguientes continuó actuando en salas de cine, en ranchos carnavalescos, en casas nocturnas y en teatros de revista. Adquirió una gran experiencia con toda esa vivencia y reza la leyenda que él estudió música en el Instituto Nacional de Música, que fue después incorporada a la Universidad Federal de Brasil, lo que actualmente es la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bueno, cuando compuso Cariñoso, que es una de las canciones más famosas de él entre el 1916 y 1917, y canciones como Lamento, que la compuso en el 28, son consideradas algunos de los choros más famosos creados por Pichinguinha, y esas composiciones fueron consideradas teniendo una influencia muy grande del jazz. En cuanto hoy pueden ser vistas como muy avanzadas, en su época fueron muy criticadas y no eran consideradas choros, y sí polcas. Pero en realidad se trataba de un músico que estaba muy, muy avanzado para su época y que estaba haciendo una mezcla de cosas que venían, ¿no?, de referencias de otros estilos musicales, en lo que da el camino a lo que es el choro. ¿Y por qué se llama choro, no? Es porque eso es un concepto que puede derivar de una manera medio llorada, de cómo se tocaban las canciones extranjeras a fines del siglo XIX. Y bueno, los que apreciaban esa música decían que era una especie de música para hacer llorar. Y bueno, de ahí el término choro. Los propios conjuntos de choro se pasaron a ser denominados como choro. Bueno, hay 300.000 bandas de choro, conjuntos de choro que tocan,
y es común uno, así como uno va para un zambón, que se dice, vamos por un zambón es irte a una, como si fuera una peña, ¿entendés? Donde vas a tener un grupo de gente sentados alrededor de una mesa, tomando una cerveza y tocando un chorinho. Así como se va a un zambón, se va en un lloro también. Claro, pues es que estoy pensando, porque me está deslumbrando la historia, porque estás hablando de casi es un fundador, digamos, es una especie digamos, de maestro originario de un estilo musical que no tiene nada que ver con la samba, porque, digamos, está por afuera de la samba, esto, aunque tenga su influencia sonora. Está por fuera, más o menos, son medio que dos caminos paralelos. Claro. Justamente lo que les decía, voy a ir hablando después de otros, en las próximas columnas voy a hablar de otros músicos contemporáneos a él. Entonces, bueno, Pichinguinha es considerado así por muchos el creador del choro. En realidad el choro ya existía, pero de un choro más accesible, así, más popular, ¿no? Y es una forma musical, o sea, les aclaro lo siguiente, lo que yo les traje en la abertura y lo que vamos a poner en el cierre son dos choros interpretados por músicos contemporáneos de una forma creo que hasta puritana, sí, muy bien conservada, pero claro, con matices contemporáneos. Creo que vale la pena dedicarle un programa y hacer un esfuerzo para escucharlo, porque los registros de música que tenemos de Pichinguinha acá son de inicio del siglo pasado, entonces, de mediados del siglo pasado, entonces el registro musical que hay, tenés que ponerle, colaborar un poco con lo que escuchás, porque son discos de pasta todavía. Claro, ¿no? me Entonces, imagino, bueno, ¿no? Sí. Pero vale muchísimo la pena escuchar, porque es una forma musical muy sofisticada y muy interesante, y sobre todo generalmente sin textos, son músicas instrumentales, son canciones instrumentales. Bueno, en el caso que yo les traje hoy, digamos, para introducir esto de una forma un poco más elegante, vine de la mano de una monstruosa intérprete como es Marisa Monte, y bueno, para que se vayan más o menos situando de lo que voy a ir hablando en los próximos programas. Pero bueno, para ir terminando un poco la historia de Pichinguinha, les digo que bueno, pasó los últimos años de su vida en Ramos, en un barrio que él adoraba, y tuvo una muerte muy particular. Él murió dentro de la iglesia Nuestra Señora de la Paz, en Ipanema, cuando sería padrino de una ceremonia de bautismo. La gente dice que Pichinguinha era un ángel y que se transformó en ángel dentro de una iglesia. Y hay unas historias muy divertidas de él. Por ejemplo, en una oportunidad fue asaltado en el barrio donde él vivía, y se llevó a los asaltantes a comer a su casa. Y encima les dio un poco de plata para que se fueran. Creo que les dio un vino, una cosa así, no me acuerdo ahora exactamente de esa historia, pero era un personaje muy particular, así, muy interesante. Yo en el 97 hice una marioneta de Pichinguinha, y hice un elenco de marionetas entre los que estaba Pichinguinha, Ari Barroso, que es otro, son todos contemporáneos los que voy a citar, Ari Barroso, Noel Rosa, que era considerado así el bohemio por excelencia de la época, la Martín Babo y una zambista. Esos personajes los hice para un espectáculo que se llamaba justamente el menino Leo, poeta, no, el niño Leo, porque estaba hablando de una historia de un chico y del poeta Noel Rosa. Así que bueno, esos personajes fueron uno de los pocos elencos de marionetas que hice y vendí. Mirá. Fue una de las primeras experiencias así de hacer un elenco de marionetas sobre encomienda, y después de eso medio que nunca más tuve coraje de vender marionetas. Yo no hago marionetas para otras compañías, porque en la época me resultó medio sufrido así haber hecho esos personajes que fueron usados durante una única temporada por un grupo de teatro de Belo Horizonte, por un director conocidísimo y muy bien conceptuado, y que después después de esa temporada esos muñecos fueron a parar a un baúl, nunca estuvieron en exposiciones, qué sé yo,
Entonces, bueno, después de eso yo nunca más vendí elencos así de marionetas. Hay un marionetista de Río que tiene algunos muñecos míos que sobre mucha insistencia le construí en algunas oportunidades, pero tengo ese registro. En la época hice una investigación muy profunda sobre todos esos músicos de inicio de siglo y bueno, les voy a ir compartiendo esto semana a semana porque es una parte de la esencia de la música popular brasilera, de donde surgen corrientes como el samba, el choro y otras corrientes musicales que son fundamentales para la historia de la música popular brasilera. Así que bueno. Sé que me encantó, porque además lo asocio a algo que Brasil no tiene, pero que, o no sé si tiene, que es el fado. Que es la música portuguesa, digamos. Portuguesa, sí. Entonces, aquí se interpretan fados, ¿no? Ajá. Acá, qué sé yo, hay Caetano interpreta en ese disco en vivo que grabó en el Totalmente de Más, interpreta un fado, por ejemplo. Entonces, bueno, existe la influencia del fado, pero no es fado. Creo que no tenés razón cuando me decís que acá no hay el fado como un género musical brasilero. No sé si existe pero pienso, el fado brasilero, no, así, pero el fado pienso, es portugués, ¿no? Pero pienso en la música de Pichinguinha, a quien voy a salir a buscar ahora, y pienso que estás hablando de un camino paralelo, de una música más bien tristonga y media sofisticada, sí, que se distingue de la afrocultura, digamos, de la que nace el samba, digamos. Parece que hay ahí como otra cosa, a lo mejor una cosa más universal, más Sí, exactamente. Justamente por eso que se dice que Pichinguinha asocia, ¿no?, lo que se conocía como choro al jazz. Y ahí, bueno, y entonces hace una mezcla con esos estilos que resulta en lo que es conocido el como chorinho popular hoy. Así son muy conocidas las canciones, como te digo. Actualmente irse a un chorinho, ir a escuchar un grupo tocando choro, no es tan complicado, claro. No es tan difícil encontrárselos en un viernes tocando, ¿no? Generalmente músicos de escuela, generalmente músicos un poco más formados, porque como te digo es un tipo de música bastante elaborada que requiere de una capacidad interpretativa bastante sofisticada. Sí, lógico que hay los músicos ahí populares que también tocan choro, pero es un estilo musical muy interesante. Ahí en Argentina yo nunca escuché en mi vida choro, y bueno, le voy a ir compartiendo un poco más sobre eso y sobre la historia de los inicios de la música popular brasilera en el siglo pasado. Bueno, Gacho, te mandamos un abrazo y nos despedimos con algo de Pichinguinha, cantado por Marisa Monte junto con Paulina Viola, que es otro monstruo del cual vamos a hablar también en algún momento.